Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir con este camino de la real esencia de la verdad. El programa investigativo Descubriendo se transmite todos los viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, a través del canal de videos de Descubriendo en YouTube, y también estamos transmitiendo esta señal a través de Radio Cultural Planeta Conciencia en su página web www.rcpc.co. La mesa de trabajo integrada por Juan Manuel Pombo, Salim Hasiri, quien les habla, Neil Barrios, le da la bienvenida. Recuerden que aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. La investigación de hoy tiene que ver con la sabiduría hiperbórea. Vamos a conocer los misterios que hay detrás de toda esta civilización. Vamos a ver de qué se trata. Saludamos también a Trinidad Ortiz detrás de cámaras, igual que a Santiago Barrios. Primero, saludamos a Salim. ¿Cómo estás, Salim? Hola, Neil. Un saludo para ti, para Juan, para toda nuestra audiencia que ya se conecta para tocar este tema que nos han pedido en varias ocasiones, que hablésemos sobre la sabiduría hiperbórea. ¿Qué significa todo esto? Un conocimiento del cual se han nutrido varias corrientes. Y bueno, nos llamó la atención porque detrás de esto, pues tú ya lo mencionaste, todo el tema de una civilización, y queremos analizar qué significa todo esto. Así que esperamos sus comentarios ahí en el chat, sean todos bienvenidos. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Neil, un saludo para Salim, para todas las personas que ya se encuentran reportando sintonía. Estamos aquí ya dispuestos a compartir con ustedes este tema de la sabiduría hiperbórea. Se pregunta mucho, se cuestiona mucho qué consecuencias trajo o trae más bien hoy en día esa sabiduría hiperbórea en la vida de las personas. Y bueno, vamos a estar profundizando un poco y esperamos también que nos retroalimenten con los comentarios. Y bueno, aquí ya estamos dispuestos a arrancar. Gracias, Juan. Saludamos a Joaquín, José Joaquín. Hola, ¿cómo están? Les estamos esperando desde Georgia con nuestra amiga Osiris González, que me visita desde Texas. Un saludo para ellos. También Félix Ramírez. Hola, amigos. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Saludos, Félix. Daniela Badilla. Hola, saludos desde Costa Rica. Muchas gracias por compartir sus valiosas investigaciones. También tenemos a Alan Mora, a Fidel Serrano, a Marta Schaffer. Hola, buenas noches. Un abrazo grandote para todos. Andrés también, buenas noches. Muchachos, saludos cordiales desde Villa María, Caldas. Un fuerte abrazo para Andrés. Ya saben que pueden dejar allí su mensaje, su reporte, su pregunta o también su aportación en esta temática. Estaremos sacando un momento en el programa para hacer lectura de los mensajes. Por supuesto, también tenemos abierto el superchat si ustedes quieren impulsar el trabajo Descubriendo en su proyecto de viaje hacia México. Les agradecemos. Bien, entonces empecemos con las definiciones. Vamos a hablar de la sabiduría hiperbórea. Y al referirse hiperbórea, tenemos que entonces referirnos a conocimientos muy antiguos que relatan de la existencia de un enigmático lugar o continente o isla, como también se le dice, y allí unos habitantes con unas características bastante diferentes, ¿no? Pues bien, hiperbórea es un término griego que significa más allá del norte, y se supone que fue una isla o continente de leyenda. Se sitúa en la región ártica antes de la segunda glaciación universal, y de eso hace más de 60.000 años, es lo que se estima. Las actuales Groenlandia, Islandia y las islas Spitsberg serían pues vestigios geológicos y de este legendario continente de clima tropical. Lo curioso es que a pesar de estar en esta ubicación, en aquel entonces su clima era distinto, un clima exuberante, de exuberante vegetación. Los yacimientos de carbón fosilizado encontrados bajo el hielo de estas islas demuestran que allí se desarrolló una rica vegetación. Y curiosamente, Groenlandia significa tierra verde. Esa es una de las primeras definiciones que podemos encontrar.
Después de hablar de Hiperbórea, es decir, la región, la zona donde se ubicó esta civilización, hablemos ahora de los hiperbóreos, por decirlo así, sus habitantes. Tenemos que mencionar que son una raza mítica, antigua, que vivía en el Polo Norte. Son descritos como alienígenas ancestrales con mucho conocimiento. Los hiperbóreos son semidioses de la famosa y legendaria Tierra del Viento del Norte, Hiperbórea, la que acabamos de definir. Tenía grandes habilidades y se teoriza de que podrían tener origen alienígena. Sus descendientes podrían estar presentes aún entre nosotros en estos días. Hiperbórea, recuerden, es la tierra de la mitología griega, era un reino asombroso con una primavera eterna, una de sus características, donde el sol brillaba todo el día, además por la ubicación en el planeta, ¿no? Su pueblo era una raza de semidioses muy longevos y muy pacíficos. Esto es lo que tradicionalmente se puede encontrar cuando se investiga sobre los hiperbóreos. Su gobernante era el mismísimo dios Apolo, el dios griego Apolo. Ahora hablemos de la capital, o lo que representaría el centro de Hiperbórea, se le llamó Thule o Thule. Y los habitantes de Thule son descritos en el libro de Enoc. Hay una referencia en el libro de Enoc sobre los hiperbóreos o Thule, que es una parte de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope que ha sido desestimada por el resto de iglesias cristianas. Este libro, refiriéndose al libro de Enoc, es el único manuscrito antidiluviano conocido y nos revela o nos relata cosas como, de acuerdo al tema, una enorme isla de hielo rodeada de altas montañas transparentes como el diamante. En otra parte, también dice, en el interior del país reinaba un dulce color en el que se aclimataba perfectamente una vegetación verdeante. Y en otra parte dice, y en la relación con los habitantes decía, las mujeres eran de una belleza indescriptible. Las que habían nacido en quinto lugar de cada familia poseía extraordinarios dones de clarividencia. Su carne era blanca como la nieve y roja como la flor de la rosa. Sus cabellos eran blancos como la lana y sus ojos eran hermosos. En Thule, la capital hiperbórea, vivían los sabios y los 12 miembros de la Suprema Iniciación. Esta parte de la investigación, amigos oyentes, es lo que encontramos o lo que se conoce tradicionalmente sobre lo que es la Hiperbórea como una región o como un continente, los hiperbóreos como una raza y por supuesto pues la capital Thule. Sí, dentro de este espacio de definiciones para comprender un poquito más sobre lo que es la Hiperbórea, en la mitología griega, esta era una región situada en las tierras septentrionales, aún desconocidas al norte de Tracia. Su nombre en griego, Hiperbórea, más allá del norte, deriva precisamente de lo que se creía que el dios viento o Bóreas habitaba en Tracia y los hiperbóreos, sus hijos, lo harían más al norte de este reino, en el país de Hiperbórea. Se les atribuían costumbres primitivas. Sileno, en una de sus fábulas, decía que fueron los primeros hombres en ser visitados por los habitantes de otro continente más allá del océano, que, asustados por lo que se encontraron, regresaron a su país y no volvieron más. De los hiperbóreos se decía que eran inmortales, además de ser descritos como dioses. El dios Apolo conducía cada 19 años su carro hacia esta región para rejuvenecer. También se dice que a Medusa la desterraron a aquellas tierras y diversos fragmentos acerca de Pitágoras sostenían que él provenía precisamente del mismo lugar o descendía más bien de los hiperbóreos. En algunas fuentes antiguas, como por ejemplo Heródoto, la primera fuente existente que menciona a la Hiperbórea en detalle. Las historias de Heródoto datan de alrededor del 450 a.C. aproximadamente. Sin embargo, Heródoto hace referencia a tres fuentes anteriores que supuestamente mencionaban a los hiperbóreos, entre ellas Hesiodo y Homero. Este último habría escrito sobre Hiperbórea en su obra perdida Epígonos. Así es que realmente es una obra, si es que realmente es una obra suya,
Y también Heródoto afirma que el poeta Aristeas del siglo 7 antes de Cristo habría escrito acerca de los hiperbóreos en un poema ahora perdido llamado Arimaspea, sobre un viaje a la tierra de los Isedones, que se estima que vivieron en la estepa kazaja. Más allá de ellos vivían los arimaspos, gentes con un solo ojo, más adelante los grifos, guardianes del oro, y después de estos los hiperbóreos. Heródoto asumió que Hiperbórea estaba en algún lugar del nordeste de Asia. Píndaro, Simónides de Ceos y Helénico de Lesbos, contemporáneos de Heródoto en el siglo IV a.C., describieron brevemente o se referían cada uno de ellos a los hiperbóreos en sus obras. Lo que podemos notar en esta etapa de definiciones, queridos amigos que nos ven, es que varias culturas antiguas, varios relatos muy antiguos, muchos siglos antes de Cristo, parece que hacen referencia a una cultura, a una civilización en un lugar que no describen muy claramente, y que dicha cultura era llamativa por varios aspectos. Una de ellas era la longevidad que las personas que vivían en Hiperbórea, en esta tierra, tenían, además de su aspecto, su altura y sobre todo el conocimiento que poseían. Algo muy similar, Neil y Juan, muy similar a lo que se conoce, o la forma en que se relata lo de la Atlántida, ¿no? Un lugar alejado, casi que misterioso y con una civilización particular. Son algo parecidos ambos relatos. Pero ¿crees tú que de pronto, bueno, no sé, me da la sensación de que los registros sobre Hiperbórea y los hiperbóreos es un poco más amplio de lo que se tiene de la Atlántida, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú decías que Heródoto, ¿no? Heródoto fue uno de los que hizo más referencia, basándose en fuentes más antiguas que la de su tiempo. También tenemos, por ejemplo, el libro de Enoc, el libro antes del diluvio, que nos relata también de esta tierra y de esta gente, ¿no? De estos personajes. ¿Qué más tenemos, Juan, en esta parte de definiciones? Bueno, siguiendo con esto, los griegos situaban entre los hiperbóreos, aquí se me perdió. Bueno, los griegos situaban entre los hiperbóreos todas sus aspiraciones, cuestiones utópicas que eran imposible que fueran alcanzadas por simples humanos. También Píndaro nos advierte de esto: ni yendo en navíos ni a pie encontrarás el maravilloso camino a las asambleas de los hiperbóreos. Los hiperbóreos viven en un estatus que para los griegos es inalcanzable. De ahí que nosotros podamos definirlo como una utopía. Se basa con lo dicho sobre la vida hibórea y se centra se centra ahora en el campo del mito y de la religión. Entonces aquí lo que me parece interesante fue esto que dice Píndaro, ¿no? Que ni yendo en navíos ni a pie encontrarás el maravilloso camino hacia las asambleas de los hiperbóreos, es decir, un lugar bastante que reúne bastante mística de acuerdo a las definiciones que ustedes nos dan, y aparte un lugar pues no visitado por todo el mundo. Siempre tenía, como dice aquí el relato, exacto, un estatus de conservación para esa cultura que se vivía allí. Bueno, vamos a recoger ahora todo lo que hemos compartido para ir sacando las cosas más importantes e ir comprendiendo de qué estamos hablando, de la hiperbórea y de los hiperbóreos. Y por supuesto, ir adentrándonos en el legado o sabiduría o conocimiento que pudieron haber dejado. Y no solamente esto, sino también una descendencia. De ahí hacia adelante una descendencia que pueda estar entonces en estos momentos, reviviendo todo este conocimiento, esta filosofía. Es un lugar, cuando hablamos de Hiperbórea, Bórea viene de boreal, de la zona de los polos, queriendo decir que la ubicación de esta tierra está más allá, Hiperbórea, más allá, más al norte. Más al norte, lo que más al norte se pueda viajar. Recordemos que siempre, a lo largo del tiempo, ha sido dificultoso para nosotros los seres humanos desplazarnos hacia ese lugar. Y al parecer, allí en ese lugar inaccesible, se ubicó una serie o una raza específica llamada los hiperbóreos, con características físicas
llamativas, ¿no? Y por ejemplo, la condición de sus cuerpos que decía ser pues eternos, ¿no? Que eran inmortales, semidioses o dioses. Es decir, una cuestión completamente distinta a la realidad del ser humano normal. Ahora bien, ¿qué otras cosas tendríamos allí que ubicar? El tiempo, ¿no? El tiempo de ocurrencia de esto, ¿no? 60.000, 80.000 años. Es Sí. decir, que pudo haber también Coincidió con la el tiempo de Atlántida. claro. Sí, es. De hecho, se le relacionan en algunos aspectos. Incluso se pueden incluso hasta confundir Atlántida con la Hiperbórea. Exactamente, sí. Mira que aquí tengo algo para aportar allí dentro de las leyendas que se ciernen en torno a la Hiperbórea. Cuando el antiguo escritor griego Teopompo, en una de sus obras llamada Filipicas, afirmaba sobre Hiperbórea que una gran raza de soldados de otra isla, algunos han afirmado que esa otra isla se trataba la Atlántida, había planeado su conquista, pero el plan fue abandonado porque los soldados de Meropis se dieron cuenta de que los hiperbóreos eran el pueblo más bendecido y eran demasiado fuertes para ellos. Esta leyenda inusual, que algunos creen que es una sátira o una comedia, fue preservada por Eliano. Teseo visitó a los hiperbóreos. Pindaro trasladó el encuentro de Perseo con Medusa allí desde su sitio tradicional en Libia debido al descontento de sus editores alejandrinos. Entonces fíjate que aquí en varios relatos históricos se menciona o hay algún tipo de relación entre la Atlántida e Hiperbórea. En este caso se dice que hubo una especie de conflicto entre ambas civilizaciones, de los hiperbóreos y los atlantes. Ahora bien, en cuanto al conocimiento, sabiduría o identidad, vamos primero a la identidad. Si estamos hablando justamente de semidioses, estamos hablando de seres no terrestres, además con una condición en la que se dice que eran muy longevos, vivían mucho tiempo. Esto no es propio de una condición de la raza humana. Tú decías que incluso el dios Apolo viajaba cada 19 años hacia esta región y se conservaba así joven en esa leyenda de la eterna juventud. Y también se dice que Medusa tuvo lugar en esa civilización o en ese lugar más bien. Claro, entonces tenemos una civilización o un grupo de seres inmortales o muy longevos, blancos, altos, con una reconocida sabiduría, que se ubicaron en un lugar inaccesible, es decir, para no ser tocados o visitados fácilmente por los otros seres humanos o por los seres humanos de la Tierra. Entonces, tenemos que hablar de, siendo semidioses, de seres venidos desde las estrellas. Los hiperbóreos realmente tienen un origen extraterrestre, un origen extraterreno, y su ubicación fue justamente muy parecido al comportamiento que siempre han tenido los visitantes del espacio cuando se quieren presentar de manera especial ante los seres humanos, en una especie de escondrijo, ¿no? De lugar inaccesible para la mayoría. Entonces tenemos, o podríamos decir, muchachos, no sé si están de acuerdo con esto, de que el origen de estos seres hiperbóreos es realmente extraterreno. Sí, claro, Sí. por la forma en que los describen, eran gigantes y se sabe que los gigantes de esa antigüedad, como lo relata también el libro de Enoch, están muy estrechamente relacionados con la visita de estos seres venidos del espacio exterior. Una raza de semidioses, porque era la mezcla genética entre razas extraterrenas y seres humanos. Y bueno, el producto eran seres de mucha altura, ¿no? Porque precisamente esos visitantes, algunas de sus razas eran muy altas, como por ejemplo lo que relata la historia de los Anunnaki, que medían más de 3 metros de altura, y los hiperbóreos se dice que estaban muy cerca a esa dimensión. Otra cosa que nos lleva a sacar esa conclusión es algo que voy a leer aquí en breve, y es que como son una civilización extraterrestre, pues pedían ofrenda, y las ofrendas eran las siguientes. En cuanto al contenido de las ofrendas, han habido propuestas para todos los gustos. Unos han pensado que consistían en huevos de cisne, otros en miel de abejas hiperbóreas, otros en primicias de sacrificio. Sin embargo, la mejor hipótesis fundamentada son las ofrendas simplemente
a espigas de trigo. Y se dice que esas espigas de trigo viajaban del norte hacia el occidente de esta civilización, con el objetivo precisamente de hacer ofrenda hacia esos dioses pues que nosotros estamos hablando acá. Bien, entonces tenemos otra cosa que cuestionarnos, ¿no? ¿Estaba siendo o había sido habitada Hiperbórea solamente por estos seres extraterrenos de longevidad? ¿O también fueron habitados o acompañados por seres humanos? Recuerden que también se habla de semidioses, y cuando hablamos de semidioses, ese concepto lo que define es la mezcla o la descendencia que pueden tener estos seres extraterrestres con la unión con las hijas de los hombres, como lo menciona Génesis 6.2. Sí. Entonces, podríamos agregar que además de los seres extraterrestres que habitaron en esta región, estuvieron acompañados por una especie de pueblo Sí. que surgió de la misma mezcla de ellos con la raza humana. Entonces tenemos los dioses o los hiperbóreos, los hombres blancos altos, y los seres descendientes de Sí, ellos. porque incluso se relata que el dios, por así decirlo, de los hiperbóreos, que era Bóreas, se relata con un aspecto bastante extraño, ¿no? Con una mezcla de un humano con algunas partes de animal que tenía alas y todo esto. Y se asemeja mucho a las descripciones de los dioses de Sumeria o de Egipto, con estas facciones semi-humanas, pero con mezcla de bestias. Y se dice que los hijos de Bóreas eran los hiperbóreos, y estos eran gigantes. Así que hay otra cosa que se podría plantear en el análisis que estamos haciendo. Se dice que Hiperbórea era un lugar, una isla o quizás un continente, pero que quedaba muy al norte, quizás en el polo norte. Nosotros aquí varias veces hemos compartido investigaciones donde hemos denunciado que muchas de las bases ocultas de esta rebelión que cayó aquí están en los polos, Más allá de los polos. más allá de Más los allá de polos, los incluso dentro de la superficie terrestre, donde ellos socavaron la corteza terrestre. No es algo que es nuevo, se sabe que en varias culturas que fueron influenciadas por ellos también crearon ciudades subterráneas, como por ejemplo los Hopi hablaban de que algunos dioses que ellos llamaban reptil los visitaron, vivían bajo tierra. También, por ejemplo, la ciudad de Petra, que es una ciudad prácticamente bajo tierra. Ese conocimiento de hacer ese tipo de estructuras fue enseñado por ellos. por estos dioses. Mira que aquí hay un aporte de Yari Reyes que nos dice, esto explicaría por qué está restringido el acceso a los polos, norte y sur. Claro. Y el Google Maps se puede ver cómo tapan o cubren las imágenes de satélite. Entonces, esto de que es difícil acceso, no solamente por el lugar donde se esconden estos seres extraterrestres, sino que también como para preservar algún tipo de imperio o de Claro. lugar que en la actualidad aún pues les funciona, ¿no? Persistirá, claro, así es. Bien, entonces tenemos, Juan, ya vamos entrando un poquito más. Ahora yo creo que tenemos que comenzar a hablar de qué tipo de extraterrestre estamos hablando, ¿sí? Porque ya es sabido por nosotros que existen dos tipos de fuerzas, Sí. la positiva y la negativa. La negativa que sale o que surge después de la rebelión estelar, aquella que se presentó en una humanidad, un reino llamada Sofía. Entonces, ahora nos compete ir como Analizar esa entendiendo parte, claro. de qué parte de estos dos bandos pertenecen. Bueno, es importante, para nosotros sacar esa conclusión, es importante saber cuáles fueron las condiciones y las tradiciones que en ese pueblo se mantenían vigentes, ¿no? Por ejemplo, ya nosotros analizamos que eran semidioses que pedían culto, aparte que nosotros sabemos que por la investigación, que todo esto de la cultura griega es en torno a esa civilización de los hiperbóreos. Y cuando nosotros aquí hablamos de ese tipo de invasión, por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a los semidioses griegos, nosotros hablamos de que son seres extraterrestres caídos de connotación negativa. ¿Por qué lo concluimos? Precisamente por la cantidad de enseñanzas que dejaron, y nosotros al analizar ese comportamiento podemos sacar esa conclusión.
Bien, entonces, otra cosa que podría sumar al análisis que estás haciendo para determinar cuál sería pues su agenda, ¿no? Sí. Positiva para un avance de la humanidad o el programa de control y manipulación que ha existido desde la llegada de estos seres. Y es el establecimiento, el establecimiento y cruce genético de ellos con nosotros es parte permanente de la agenda de la fuerza negativa. Es como la característica que siempre han tenido. Cuando vemos que eligen una región, en esta región instauran un reino y allí comienza un desarrollo, incluso una actividad en medio de la raza humana, generando incluso conflictos. Salim mencionaba hace unos minutos que es muy evidente, de acuerdo a los registros, que se presentó un enfrentamiento entre un bando y el otro, refiriéndonos también a la Atlántida. En ese sentido, y recopilando todos esos elementos de información, podríamos concluir que esta civilización hiperbórea corresponde a civilizaciones extraterrestres, pero de tipo negativo. Juan, Salim, ¿qué le aportarías a esta parte de definición de qué bando pertenece? Sí, el bando, ya ustedes, digamos, lo han clarificado bastante, porque es que la civilización hiperbórea, los hiperbóreos, sí influenciaron, obviamente, en las culturas antiguas, y uno ahí donde hace el enlace. Por ejemplo, se decía de este dios Bóreas, pero también se hablaba de Apolo. Y Apolo es una de las versiones de estos semidioses, de estos dioses que fueron benefactores de la humanidad, como lo fue, por ejemplo, Prometeo, y como muchos otros que de alguna forma incidieron para que la civilización humana se desarrollara, entre comillas. Entonces, ahí que se concluye que hay una parte de esta invasión, que supuestamente vino para ayudar a la humanidad. Y yo lo que noto de la civilización hiperbórea, de estos hiperbóreos, es que hacen parte de ese mismo clan, ¿no? De aquellos que influenciaron las civilizaciones humanas. Ahora, ¿cuál fue la influencia? Aparentemente fue positiva. Por ejemplo, uno ve, Juan hablaba de la cultura griega y uno ve, bueno, la cuna de la civilización, la cuna de la democracia, la cuna por ejemplo, los deportes, de las olimpiadas, la arquitectura. Pero cuando tú analizas el fondo de todo ese conocimiento, esa sabiduría, nos damos cuenta de que realmente es una influencia negativa. Por ejemplo, los deportes fomentan la competencia, la democracia ha sumergido en la miseria a los pueblos de la tierra. Todas estas arquitecturas basadas en su arqueometría lo que hacen es cortar el circuito natural de las energías humanas con el entorno que nos rodea y la naturaleza. Es decir, en el fondo hay una influencia negativa. Y por supuesto están los hiperbóreos que influenciaron en Grecia, influenciaron en parte de Europa. ¿Y cuál fue la influencia? Pues toda la sabiduría que tiene que ver con una falsa espiritualidad que ahora vamos a profundizar. Ahora, en la investigación que hice, encontré de que una de las cosas que estableció claramente la civilización hiperbórea o estos seres hiperbóreos fue la sinarquía. La sinarquía es una estructura social, digámoslo en esos términos, que establece un parámetro o una jerarquización dentro de las civilizaciones, por ejemplo, y pone a la cabeza el poder económico, ¿no? Los reyes, la riqueza, la monarquía. La monarquía también coloca allí la religión, la adoración, ¿no? Entre comillas, la espiritualidad. Coloca el sistema para gobernar, que hoy le llamamos político, y por supuesto el poder de las armas y enfrentamiento para defender cada uno su propiedad. Entonces tenemos que entre esos legados y esos conocimientos que luego adoptaron, por ejemplo, los griegos, y vemos claramente entre ellos ese desarrollo, le llamamos la sinarquía, ese conjunto de 4 poderes, o esa estructura en 4 que establece pues el orden que hasta el sol de hoy se sostiene. Así es. No, y también cabe resaltar que aquí en la investigación que logramos hacer, también consideramos el hecho de que de allí parten mucho de estos cultos que nosotros hoy día conocemos. ¿Por qué? Porque son infinidad de dioses que fueron expandiéndose tanto en enseñanzas como en pedir ofrendas, en pedir sacrificios. Me gustaría leerles, pero más bien voy a referenciarles el libro que yo tengo aquí para que ustedes puedan
puedan leerlo. El libro se llama Los Hiperbóreos, Mito y Religión, de Juan Piquero Rodríguez. Ahí señala cómo está descrito toda esta parte espiritual que nosotros ahora veníamos hablando, y cuáles fueron las consecuencias o los legados que ahí dejaron. Y al analizarlo, nosotros nos damos cuenta que la zona de influencia, que fue la parte oriental, Europa, Asia, toda esta parte, es la zona que hoy por hoy pues tiene, por decirlo así, un poco no me gustaría llamarlo atraso, llamémoslo un poco el espíritu materializado por las condiciones de vida que hay allá, y eso también hace parte de todo ese legado que dejaron todos estos semidioses. Bien, entonces cuando hablamos de Enkidu, de Enki, de todas estas deidades que aparecen en el pueblo sumerio y de ahí en adelante, cuando hablamos de hiperbóreos o de hiperbórea, estamos hablando de algo que ocurrió mucho antes, ¿no? Mucho antes. De hecho, todos esos dioses que aparecen luego en el mundo antiguo que nosotros conocemos históricamente u oficialmente, pues son el legado de lo que anteriormente ya había ocurrido en estas civilizaciones o en estos reinos o en estos lugares en los que se escondían o reinaban los dioses de las alturas, estos señores. Bien, entonces ya profundizando un poco más en lo que significa su legado, ya estableciendo que hacen parte de esa fuerza de rebelión, ¿cómo es que se presentaron como grandes y sabios? Tanto que hasta el sol de hoy se habla de del importante aporte de la sabiduría hiperbórea. ¿Cómo es que se presentan los hiperbóreos, hijos de la rebelión, como portadores de un conocimiento espiritual para el avance? Entonces aquí tenemos que tocar algo que ya en anteriores oportunidades hemos hablado, de esa parte positiva y de la parte negativa de la misma rebelión. Es decir, la rebelión llega al planeta y una de sus estrategias es la polarización, ¿no? El divide y vencerás. El divide y vencerás. Por un lado está lo positivo de esa rebelión, entregando, entre comillas, la espiritualidad y la luz, y por este lado encontramos también la misma oscuridad de la rebelión. ¿Cómo es esa dualidad, Salim? Sí, mira que aquí Julio Gaitán nos hace un comentario cuando habla de Enki y Enlil. Uno más con más compasión por los humanos, en este caso sería Enki, y el otro más sanguinario. Bueno, en este caso bíblico, Caín y Abel. Caín y Abel, exacto. Es el mismo, exacto, esa misma tendencia, ese mismo programa. Exacto, y eso se replica en todas las culturas, por eso yo hablaba de Apolo, de Prometeo. Son dioses benefactores, y esa es una de las facciones. O sea, vamos a establecer esto para que los oyentes tengan allí esta información. La rebelión se caracterizó por utilizar una estrategia de divide y vencerás, mostrando dos polos que parecieran opuestos, pero que al final son iguales. Claro. O lo que en el modernismo se podría llamar que el equilibrio se encontraría entre lo negro y lo blanco, ¿no? Sí, en el yin y yang. Y el yin y el sí, yang. es, por ejemplo, los Anunnaki eran reptiles, una raza invasora de planetas, y llegaron aquí. Y tanto Enlil como Enki eran de la misma raza, solo que uno utilizaba una estrategia para gobernar y el otro utilizaba la otra. Uno era más compasivo, entre comillas, ayudaba a los seres humanos, y el otro era más sanguinario. Entonces, pero era una sola estrategia. Claro, porque pertenecían a la misma raza, eran hijos del dios Anu, en el caso de los Anunnaki. Alguna vez entrevisté, lo digo porque es importante aclarar estos punticos para los oyentes, porque alguna vez entrevistamos a una persona en la radio que nos decía que habían dentro de la raza reptiliana unos buenos. Sí, no. Como que no estaban muy de acuerdo con la maldad de la raza reptiliana y se arrepintieron y se presentaron como buenos. Pensarlo así es desconocer este plan que tú estás explicando. Claro, sí, porque específicamente se presentan como buenos, pero al propósito o la estratagema es la misma. ¿Y cuál es la estratagema? Gobernar y controlar a la humanidad terrestre. Entonces, la estrategia del bien y el mal la vemos cuando mencionaba ahorita lo de un enfrentamiento que hubo entre unos habitantes de una isla con los habitantes de Hiperbórea. Entonces, se decía que esa isla era la Atlántida. Cuando hemos estudiado la Atlántida, hace poco que hablamos en Buscando Respuestas sobre ese ¿Por qué se continente, hundió la Atlántida? Ahí comprobamos que la Atlántida tenía una civilización que andaba mucho en el tema de la guerra,
era una civilización desarrollada en el tema de la guerra, armamentístico. Y eso a la larga también llevó mucho a su destrucción. Era una civilización más materialista, más dada a lo que es la materia. Y por su parte los hiperbóreos eran un poco más, entre comillas, espirituales. Tenían una condición distinta. Pero esa era una espiritualidad más metafísica. Y sabemos que la espiritualidad... O de su filosofía. Más etéreo, sí, de su filosofía. Pero sabemos que esa supuesta espiritualidad es alimentada por los planos astrales que ellos mismos trajeron al planeta Tierra. Es decir, hay una facción de la fuerza negativa que cayó aquí que es totalmente materializada y busca sumergir a los seres humanos en ese materialismo. Veámoslo en el mundo actual. Y hay otra facción de esa fuerza oscura que controla, que intenta supuestamente elevar los espíritus de los seres humanos, pero ¿a qué nivel los eleva supuestamente? A conectarnos a los planos astrales donde habitan entidades etéreas que los seres humanos creemos que son dioses ascendidos. Entonces, por un lado, buscan atarnos a lo material, pero si no estamos contentos con eso, porque el ser humano por naturaleza busca ascender, entonces ellos traen el otro plan que es la parte buena, que es buscar de Dios, buscar la espiritualidad, y ahí es donde entra su estratagema del plan de ayuda a la humanidad. Entra los hiperbóreos con su sabiduría, que esa sabiduría alimenta corrientes espiritistas, alimenta lo que hoy es la religión, tú lo mencionabas ahora, ¿no? Claro. Alimenta todas las corrientes que buscan el ascenso espiritual humano. Incluso Hitler, dentro de su filosofía, se fundamentó en la sabiduría hiperbórea de buscar la raza aria. Perfecta. Porque los arios se dice que son descendientes de los hiperbóreos, con un aspecto físico casi que angelical. Claro, ahora, para decir de una forma más sencilla, ellos crean la enfermedad, ellos mismos crean la enfermedad, son la enfermedad y presentan también la cura, que la cura tampoco va a ser mejor que la enfermedad, solo que pues usted la va a anhelar. Entonces ellos plantean un mundo materializado, la humanidad se sumerge en ese mundo materializado, pero a su vez te ofrecen salir de ese materialismo, pero utilizando estrategias y conocimientos que roban también tu esencia de espíritu. Eso es un juego bien macabro que les ha funcionado desde hace mucho tiempo. Que llegaron Sí, no, y es un plan que definitivamente tiene a la humanidad completamente dividida, polarizada, en lo que también nosotros lo podemos referenciar como Lucifer o Satanás, esa falsa luz que ofrece toda esta corriente de luciferina, o toda esta tiniebla, o toda este materialismo que ofrece este campo de Satanás. Entonces nosotros debemos primero identificar que estas entidades de connotación negativa utilizan esas estrategias para nosotros poder identificar cuál o qué es a lo que yo estoy creyendo, qué es a lo que yo estoy apegado, para ver si no estoy en ese juego del yin yang. Claro. Eso es muy importante saberlo, y por eso también parte este programa de los hiperbóreos, para identificarlos. Y bueno, sabemos que no solamente Hitler estaba buscando esa raza, sino que también muchas personas en muchos tiempos han querido saber cuál es la verdad detrás de toda esa cultura que hubo en aquel tiempo. Entonces tenemos la hermandad blanca hiperbórea, y por otro lado tenemos el dios Atón, que después llega y llega a Egipto, ¿no? Desde Atlántida. Sí. Entonces tenemos, por un lado, Lucifer. Incluso se habla de Cristo Lucifer en los hiperbóreos, y por otro lado se habla de Satanás, ¿no? Entonces ahí está la dualidad. Dualidad que ha sido el plan estratégico de esta fuerza para mantener la humanidad enfrentada y dividida. Y eso lo vivimos incluso a nivel político, ¿no? Izquierda y derechas. En las religiones, esa polarización también de cultos y creencias que enfrentan al ser humano. Y ese enfrentamiento crea dividendos tanto para esta fuerza oscura como para sus planes y sus propósitos. Eso es importante que nosotros, como investigadores, como buscadores, lo tengamos presente, porque siempre se presenta así y puede engañar, puede engañar. De hecho, hay un símbolo muy claro allí en el momento de la crucifixión de Cristo, y se plantea ese plan de muerte, ¿no? El Cristo está crucificado en el centro, y a los lados hay dos ladrones, uno bueno
ladrón bueno y del otro lado hay un ladrón malo. Pero los dos son ladrones. Entonces, fíjese, ahí está la humanidad crucificada, vendría representando ese símbolo, ¿no? La humanidad crucificada en el centro, en medio de esas dos fuerzas. Una buena, aparentemente buena, y otra, pues evidentemente mala. Y ahí muere y es crucificada la humanidad. Y hay que identificar ese bien y mal. Por eso, en oportunidades nosotros, en este proceso de búsqueda, pueden surgir preguntas cuando decimos, tal situación, tal comportamiento, tal conocimiento es bueno o es malo. Cuando ya estamos en el bien y el mal, ya estamos en esa polarización. De allí que el hombre debe encontrar y buscar el conocimiento para que éste le conduzca no al bien ni al mal, sino que lo conduzca a la luz de la verdad. Por eso el Cristo también habló de que si nosotros buscamos de la verdad y la hallamos, pues seremos libres de esa dualidad. Yo, Salim, no sé, que tú que manejas más el tema de Hermes, no sé si te acuerdas del relato que él hablaba, en donde decía que la visión del ser humano debe estar por encima de eso, del bien y del mal. ¿Te acuerdas más o menos ¿Qué fragmento era? Bueno, cuando básicamente Hermes plantea precisamente la dualidad y habla de que el ser humano debe buscar un bien que está por encima. Ok, porque le preguntaron sobre la espiritualidad. Sí, entonces Hermes insta a los seres humanos a buscar el bien, pero lo pone por encima de la dualidad que hablaba ahora Neil. Y dice que el camino para llegar a él es el conocimiento, no siendo el conocimiento el final de ese camino, sino es el medio. Entonces tú decías ahorita buscar la verdad, y Jesús decía escudriñar las escrituras, buscar la verdad para ser libres. Entonces el camino de la búsqueda no se detiene, porque es un puente que nos va llevando precisamente a lo que es la verdad real, a lo que es el bien. Y fíjate que ahora que estamos hablando de los hiperbóreos, y cuando hablábamos de la ubicación, hay una denuncia muy interesante de Isaías, eso está en Isaías 14 en el Antiguo Testamento, cuando Isaías denuncia la caída de Lucifer al planeta Tierra. ¿Cómo caíste del cielo, hijo de la mañana? Lucero, hijo de la mañana. Y una de las cosas que denuncia y es dónde cayó la rebelión, geográficamente hablando, y habla de los lados del norte. La rebelión al llegar aquí se ubicó en los lados del norte del planeta, en las latitudes más hacia el norte. Por eso está la Atlántida, por eso está Hiperbórea, por eso están las civilizaciones, o más bien estos caídos que influenciaron en Europa, la Gran Bretaña, incluso, que también se asoció. En el hemisferio norte. Todo en el hemisferio norte. Ahí cayó la rebelión, en el Polo Norte, por supuesto, ahí se escondió y ahí fue donde influenció más fuertemente. Evidentemente, luego, en todo el planeta, pero sus bases, su lugar donde incluso gobiernan hoy en día en la actualidad es el norte. Por eso los países del norte son los más desarrollados, entre comillas, Estados Unidos, Europa, Rusia. Bueno, todos esos países que son las grandes potencias son las que más fuertemente recibieron la influencia de estos seres caídos y, por supuesto, su apoyo, tanto militar, económico y en conocimiento. Y los países, pues, del sur son los subdesarrollados. Claro, entonces fíjate que allí también podemos hacer un enlace. A finales de la década del siglo XIX, principio del siglo XX, conocimos a la señora Elena Blavatsky, que había dicho haber recibido mensajes canalizados desde un lugar intraterreno que ella determinó y que llamó Agartha Shambhala. Entendemos que, de acuerdo a las tradiciones, el lugar para accesar a estos lugares es al norte, como lo explicaba nuestro compañero Salim, de tal forma que ese reino intraterreno llamado Agartha, con su capital Shambhala, es el lugar de la Hermandad Blanca. La Hermandad Blanca es la misma raza hiperbórea. Es decir, toda esa hermandad es el conocimiento hiperbóreo, conocimiento místico y esotérico, la sabiduría y misterio de los hiperbóreos, legado a toda la corriente mística y esotérica que surgió desde Leonard Blavatsky hasta nuestros días. De allí que en la actualidad
se considera un conocimiento en el ámbito buscador, pero más allá tendiendo al misticismo, como un conocimiento válido y que hay que valorar. Pero aquí nos estamos dando cuenta de, como incluso lo dice uno de nuestros oyentes, cuando dice que los hiperbóreos son descendientes de la rebelión, en ese plan de presentarse como luz, de Lucifer, en contra del proceso materialista de Atón o de los dioses posteriores que se enfrentaron con ellos. Sí, me parece interesante lo que estamos hablando. Sin embargo, vamos a darle un espacio a Claro. los comentarios de nuestros oyentes. Sergio Viltes nos dice, muy interesante y a la vez poco conocido el tema para mí. Aún así siempre me resonó fuerte, no sé muy bien por qué, así como atrayente. Por ello, gracias por abordarlo y acercar mayor conocimiento. Josefina González nos dice, bendición son cada uno de ustedes, chicos, y que su luz siga resplandeciendo. Un abrazo lleno de luz, que el abrazo físico ya nos los daremos pronto. Josefina, me imagino que estará en México. Bueno, claro que sí, estaremos allá más o menos para el mes de septiembre. Anira Martínez nos dice, hola, compatriota de República Dominicana. Bueno, está saludando un oyente. Mayra Calderón, saludos desde Ecuador. Julio Gaitán, todos los planetas del sistema solar tienen huecos en los polos. Antes se podía ver, pero ahora le pusieron algo borroso para no distinguir. Eso es precisamente por el plan invasivo que vienen haciendo sobre todo el sistema solar. Eso, la referencia a ese plan invasivo la podemos encontrar en Apocalipsis. Fíjate que ese es uno de los argumentos de, bueno, el movimiento terraplanista. La Tierra plana. Estaba pensando Para justamente decir, eso. Mejor hablemos de otra cosa. Mejor hablemos que nos metemos aquí en problemas. Sí. Lo de los polos, la restricción es por lo que estamos hablando. Por lo que estamos hablando, sí. Sí. Ángela Díaz, buenas noches muchachos, es un gozo escucharlos, un abrazo desde el Bronx, Nueva York. Ángela nos hace un aporte en el super chat, muchas gracias por ese aporte y ese apoyo a nuestra visita a México. Osiris González también nos envía un super sticker, un abrazo Thank para you, ti, Osiris. dice en su Muchas super gracias a ti. sticker. Gracias, Osiris. Bueno, y así muchos de ustedes reportando sintonía. Ramón Rodríguez también nos saluda desde Venezuela. Edwin Castaño dice, los druidas, Salín, otra de las... Sí, claro, los druidas son uno de los personajes más enigmáticos de la historia humana. Se dice que todo el tema del sacerdocio viene de los druidas. También influenciaron mucho en lo que son los celtas. Los druidas también eran unos personajes que tenían mucho contacto con lo que son estos visitantes. Bien, entonces tenemos que la sabiduría hiperbórea, porque cuando hablamos en el título del programa Los misterios de la sabiduría hiperbórea, era identificar originalmente de dónde eran, y es lo que hemos hecho durante el programa. También identificar la característica o la esencia de su agenda, ya también la identificamos. Y por supuesto, cuando hablamos de la sabiduría, es como si habláramos de la sabiduría de Salomón. Cuando hablamos de la sabiduría de Salomón, no estamos hablando de una sabiduría luz. Estamos hablando de todo el misterio y conocimiento que le permitió a él y a todos los que aprendieron la cábala, que desde ahí comenzó a funcionar de manera contundente, llegar a esos estados, llegar a esas condiciones en las que se promete llegar quienes practiquen este conocimiento y sabiduría. Bastante atractivo, sin duda alguna, bastante atractivo para buscadores y personas que quieren llegar más allá de lo físico. Recuerden que no simplemente porque sea metafísico corresponde a una idea en particular o positiva. También sería interesante que hicieran un programa de la contraparte de la espiritualidad del Cristo, por ejemplo. ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, alguna vez hablamos del Cristo revelado, ¿no? El mensaje de Cristo revelado. Nosotros hicimos una saga del Cristo y hablamos toda esa esencia de ese mensaje. Saludamos a Alfredo Ibarra, que también apoya con un aporte en el superchat. Gracias, Alfredo, por creer en el trabajo y apoyar el trabajo de la mesa de trabajo de Descubriendo. Crispin Silva dice saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Saludos a toda la mesa de trabajo. Nora García, saludos desde Ibarra, Ecuador. Luis Calderón, buenas noches, bendiciones, amigos de Descubriendo. Ahí tenemos entonces la participación de ustedes, que siempre es muy interesante, muy importante. También saludamos a los oyentes que están conectados a través de RCPC,
Además de estar transmitiendo por YouTube, también nos pueden escuchar a través de la página web rcpc.co o también a través de la aplicación móvil Android RCPC Lite. Hay personas que me preguntan cómo se escucha RCPC a través de dispositivos iPhone. En este momento no tenemos pues la tecnología para lograrlo, pero sí lo hacemos a través de Android con la app que se puede descargar fácilmente allí en Play Store. Bien, muchachos, ¿cómo vamos concluyendo el tema? Para ir cerrando, saludamos también a José Joaquín, que ya también nos hace su aporte muy valioso. Bueno, en este tema ya nos queda claro de qué corriente o de qué o de dónde viene ese origen de la sabiduría hiperbórea. Nosotros definitivamente debemos identificar la corriente positiva, en este caso, en esos mensajes que nos han venido entregando desde el principio de la humanidad. Ese mensaje que nos invita no a creer, sino más bien a superarnos en conocimientos y a escudriñar bien lo que nosotros consideramos como verdad. De esa manera nosotros tenemos un termómetro, ¿no?, que nos va indicando si lo que estamos haciendo está bien, y es sentirnos libres. Es esa condición de libertad que nos entrega la verdadera información. Y es allí cuando nosotros podemos sacar unas conclusiones aptas que nos permitan a nosotros tener en la vida un trasegar bueno por el sendero correcto. Sí, hay algo importante dentro de, porque muchos se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo, lo que plantea Juan, ¿no?, cómo identificar el verdadero mensaje? El plan de la luz en todos los tiempos que han enviado mensajeros ha tenido unas líneas características, ¿no?, que entre él coincide. Una de las cosas importantes dentro del mensaje de la luz es que siempre busca devolverle el poderío al ser humano sin que dependa de otro. No se crean o no buscó crear religiones o cultos alrededor del personaje que lo entregó. Quienes hicieron eso fueron la rebelión, por ejemplo, con Jesús. Y además algo que tiene el mensaje de la luz muy sellado es también el legado profético. Yo diría que todos los mensajeros de la luz dejaron profecía. La profecía es el hilo conductor que va tejiendo ese mensaje hasta el tiempo final. El mensaje, por ejemplo, o la sabiduría hiperbórea, o la sabiduría, por ejemplo, que entregó Prometeo, que entregaron los dioses visitantes, no habla de un plan profético para despertar a la humanidad. Ese plan lo habla el mensaje de la luz. Y esa sabiduría falsa que entregaron estas civilizaciones o estos visitantes, siempre busca, disfrazado de liberar a la humanidad, busca atarla a ellos, a estos falsos dioses, porque siempre pedían ofrendas, siempre requerían del culto. Se crearon agrupaciones y religiones en torno a estos conocimientos, es decir, que ofrecían una liberación pero dependiendo de ellos. En cambio, el plan de la luz siempre buscó enaltecer el espíritu humano, pero que el ser humano saque de adentro lo que desde el mismo origen de la creación se le dio, es decir, que se descubra por dentro, que empiece a creer en sí mismo, y así se libera de estas falsas sabidurías. Claro, fíjense que hemos venido haciendo una serie de programas que, si los comenzamos a unir o agrupar, vamos clarificando muchas cosas en este camino de investigación. Por ejemplo, cuando hablamos de la Atlántida, ¿no? El programa está allí y nos habla pues, de todo lo que ocurría dentro de esta isla continente. O cuando hablamos, ¿acuerdas, Juan? Cuando hablamos de este lugar en Rumania, ¿no? Rumania, sí. Donde se asentó también una civilización gigante, y ahí establecimos, de acuerdo al estudio, a qué fuerza pertenecía. Fusegui. Allí hablamos y mostrábamos pues los registros, lo que se había descubierto aquí. Todo esto, ¿para qué nos sirve, no? Nosotros tenemos una historia que nos cuentan los libros de historia, y es una historia que, si sacamos cuenta, es una historia reciente. Cuando hablamos del pueblo sumerio acá, realmente, aunque usted no lo crea, es una historia reciente de la humanidad. Antes de lo ocurrido en estos imperios, ya existían humanidades, ya existían imperios, ya existían estos modelos de adoctrinamiento y de control. Y descubrirlos nos ayuda a entender lo que hoy ocurre. Porque precisamente una de las cosas
que se logra entender es que varias de las prácticas modernas vienen incluso de esa historia antes de la historia que nos contaron. Muy seguramente en el desarrollo de la investigación seguiremos ampliando y conociendo otros rincones, otros tiempos y otros momentos que nos irán colocando cada vez más herramientas de conocimiento para ir armando este gran rompecabezas. Y esta es la propuesta de Descubriendo, un programa que poco a poco va compartiendo con ustedes una piecita, otra pieza de este gran rompecabezas. Y eso sumándole, por supuesto, todo el trabajo de investigación que ustedes hacen a nivel personal, que es muy valioso y que les ayuda y nos ayuda a todos a complementar. También saludamos a Yari Reyes, que también nos hace un aporte. Yari siempre muy atenta para con Descubriendo. También Ángela Pérez dice un saludo a la mesa de trabajo, feliz de escucharlos en vivo, atenta desde Querétaro, México. También Ale Castillo, saludos desde la Ciudad de México. Rosa Isela Hernández, saludos desde Monterrey. Fíjese, por eso la decisión de irnos hacia México en septiembre creo que es muy acertada. Son muchos, pero muchos los hermanos mexicanos que son fieles oyentes y seguidores del canal Descubriendo, que a propósito estamos ya casi llegando a los 100,000 suscriptores. Así que si usted no está suscrito, pues ¿qué está esperando, no? Ya es tiempo que se suscriba y active la campanilla de notificaciones. Y por supuesto también darle like al programa de hoy. Bueno, hemos llegado ya al final, hemos completado la hora de investigación. Y bueno, les proponemos que estemos atentos al próximo tema que compartiremos con ustedes el viernes. Esta próxima semana, la semana que entra, tendremos nuevamente el formato de preguntas y respuestas que realizamos el miércoles, llamado Buscando Respuestas. Ya le vamos a anunciar a través de nuestras redes sociales qué temática vamos a compartir para que nos acompañen y sigamos descubriendo. Recuerden que esta es nuestra necesidad para llegar a ese camino de la esencia de la verdad. Saludamos y damos gracias a Trinidad y a Santiago, que detrás de cámara siempre han estado muy atentos para el desarrollo del programa. Un fuerte abrazo, nos vemos el viernes aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.